para todas las familias empresarias. Este 1 de mayo, que debió ser una fiesta para todos, pero que para los que pagamos la fiesta no lo fue. Sentimos una resaca, o como dicen en el interior del país, en otras regiones del país, sentimos un chaqui, sin haber bebido, sin haber festejado, porque mientras discursean, marchan y decretan, miles y miles de familias y empresas de familia pensamos en cómo pagar la cuenta. La cuenta que nos presentan significa para nosotros que tendremos que prestarnos más para poder producir. Tendremos que vender más para pagar esta nueva cuenta y sumar a otras cuentas como las que nos mandan a veces impuestos internos buscando pequeños errores para grandes pliegos de cargo. Y eso en un momento en que todo cuesta más. Todo es más difícil, en un momento en que todas las economías, incluyendo la nuestra, está enfrentando los aumentos de los costos de producción, el aumento de los fletes, la escasez de los insumos. Y tendremos que trabajar más, tendremos que arriesgarnos más, endeudarnos más. Y va a quedar menos para invertir, menos para crecer y menos para crear trabajo. Una de nuestras buenas prácticas en las instituciones es consultar a las percepciones y opiniones de nuestros asociados. Y así aseguramos que nuestros planteamientos tengan los tan necesarios cables a tierra. Ayer pregunté a un joven emprendedor lo que sentía cuando escuchaba a un viceministro y a otro viceministro y a otro ministro, y me dijo: siento cansancio. Me cansa ver que estos señores parecen que viven en otro planeta y viven en otros tiempos. Estaba cansado de que unos cuantos se reúnan en sus mesas de trabajo sin considerar a los que también aportan a este país. Estaba cansado de ver que nos quieren vender gato por liebre, que nos digan solo algunas cosas, mientras que no nos dicen otras. Nos dicen que con sus porcentajes de aumento están redistribuyendo la riqueza. Nos dicen que el empleo se ha recuperado, pero no nos dicen que hay menos empleo que antes de la pandemia. No nos dicen que aumentó la informalidad. No nos dicen que estos aumentos tienen consecuencias preocupantes, que con costos más altos nadie va a crear más empleo, nadie va a contratar a los jóvenes que buscan oficio. Es preocupante ver que no estamos progresando y lamentablemente vemos que tampoco responden a las propuestas porque prefieren descalificar en vez de escuchar. El método del gobierno de responder a las propuestas, lamentablemente, es la descalificación. Hablan de la billetera de los empresarios, buscando descalificar las propuestas, poniendo cortinas de humo para no tener que referirse a los argumentos. Evitan responder a nuestros argumentos con otros argumentos y quieren, lamentablemente, llevar todo a lo político. Como ellos solo piensan en la política, asumen que todos son como ellos, asumen que todos tienen intenciones políticas. Y parece que les cuesta creer que hay personas e instituciones que hacen propuestas simplemente para que Bolivia funcione mejor. Planteamos que se deben cambiar los roles y la manera de dialogar y negociar. Las negociaciones se deben realizar entre los representantes genuinos de los trabajadores y aquellos que pagan la cuenta, los emprendedores y los empresarios. El rol del gobierno debe limitarse a propiciar el diálogo y a recoger los acuerdos entre los empleadores y trabajadores para darles validez. El gobierno invitó a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, pero no los invitó para integrarlos a la negociación. Como anfitrión de la reunión, el gobierno es quien maneja la agenda, pero ni siquiera pusieron el tema de la política salarial en la agenda. No han dado respuestas sobre los roles.
los funcionarios públicos siguen atribuyéndose decisiones que afectan a miles y miles de familias y empresas. Y como no recibimos respuesta, planteamos de nuevo las preguntas. ¿La manera de negociar los aumentos entre la COP y el gobierno es la manera correcta? ¿Las decisiones sobre las políticas salariales que afectan a miles y miles de familias están en buenas manos? ¿La manera como se organizan esta fiesta corresponde a las necesidades del momento, a las necesidades de nuestra economía? Nuestra segunda propuesta era que las negociaciones deben ser por sector o por rubros, es decir, entre las partes directamente relacionadas. Vimos que aplicaron este principio para los sectores de salud y educación. Entonces, ¿por qué no se utilizó esta forma de negociación para los otros sectores? ¿Por qué no se vieron las posibilidades y condiciones de los sectores de industria, comercio, servicios para acordar aumentos según las posibilidades de cada rubro? Nuestra tercera propuesta fue la de utilizar referencias válidas para los aumentos salariales. Además de la consideración del aumento del costo de vida, deben considerarse la mejora en la productividad y el crecimiento del respectivo rubro. Si miramos el crecimiento de los sectores según los datos del INE, datos oficiales, podemos ver que hay muchos rubros que aún no se han recuperado. Hay otros que todavía están en camino y otros pocos han retomado la dinámica de antes. Entonces, no es razonable aplicar un porcentaje de aumento igual para todos. Más bien, esto es una gran injusticia con los rubros que aún están débiles. Volvimos nuevamente a ver la tradicional danza de números. Primero, la COP exigió un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y un 7% al haber básico. El gobierno propuso un incremento del 1.5% tanto al haber básico como al salario mínimo nacional. Entonces, ¿cuál es el parámetro para la COP para exigir el 7 y el 10%? ¿Y cuál ha sido la base del gobierno para ofrecer ese 1.5%? Lo más importante, ¿con qué parámetro pasa del 1.5% al 3 y al 4%? ¿Se basa acaso en la situación económica del país? Deberíamos entender que el 1.5 ofrecido correspondía a las condiciones de la economía del país y el otro 1.5 que llevó al 3 responde a criterios políticos. Si fuera así, sería muy grave que las miles y miles de familias empresarias tengan que pagar los tratos políticos entre el gobierno y la COP. Propusimos terminar con la discriminación. El gobierno viene aplicando incrementos salariales diferenciados y las empresas de familia tienen que aplicar los aumentos decretados por el gobierno porque no pueden quedar por debajo de esa base. No importa si la empresa y el rubro no se ha recuperado, no importa si han tenido o no utilidades, no importa si sus ventas han caído. En cambio, para las empresas públicas siguen existiendo privilegios tal como lo hemos leído en la prensa. Que las empresas públicas del país tienen 30 días para establecer si aplican o no el incremento salarial. Y que este incremento del 3%, tras un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, no podría ser mayor al aprobado para este año. Es decir, el incremento en las empresas públicas no puede ser mayor a ese 3%. Y se tiene que hacer respetando la utilidad neta y la disponibilidad financiera de cada empresa. Es decir, pueden o no aumentar los sueldos argumentando con sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para al menos 3 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se aplica el mismo criterio para todos? ¿Por qué las empresas de familia tienen que negociar sobre la base del 3 y 4%, mientras que las empresas públicas pueden quedarse por debajo o simplemente
no aumentan los salarios. En sus discursos, la COP y el gobierno dicen que los empresarios privados demos muestra de solidaridad en cuanto al incremento salarial. Entonces, ¿por qué no piden la misma solidaridad a las empresas públicas? Es difícil entender que aquellos que exigen solidaridad a otros no aplican el mismo criterio para las empresas estatales. Se olvidan que durante la pandemia miles de familias empresarias aportaron de sus bolsillos para hacer llegar alimentos a los millones de bolivianos en necesidad, para donar medicamentos, para abrir centros de recuperación gratuitos, para abrir y seguir aportando con centros de vacunación. Eso es solidaridad. Está demostrado que nunca hemos necesitado decretos para ser solidarios. La realidad es que estamos viendo una gran injusticia, una franca discriminación. En cuanto a las disposiciones referentes al uso de vacaciones y su acumulación y los permisos especiales, lo que hacen es introducir una mayor rigidez. Por otro lado, las modificaciones referentes al fuero sindical, lo único que hacen es extender nuevos privilegios solo para los privilegiados de siempre. Es decir, pusieron más peso en los hombros de la familia y nada para los sueños de 100.000 aspirantes. Nada para las familias empresarias que aún no se han recuperado de los efectos de la pandemia. La realidad es que las empresas hacemos todos los días algo para y con nuestros trabajadores. Lo hicimos antes de la pandemia, lo hicimos durante la pandemia, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo siempre. No necesitamos un decreto del gobierno para mejorar los salarios, porque nosotros aplicamos métodos que bonifican los resultados, métodos para hacer participar al trabajador en los logros. Aumentamos salarios cuando promovemos un trabajador meritorio. Ofrecemos carreras a los que destacan. Ojalá en la administración pública se aplicaran los mismos mecanismos. Ojalá en las empresas públicas se contratara según la capacidad acreditada y no según el color político. Ojalá en las empresas públicas y la administración pública se promueva a los más capaces. Lo que pasó alrededor de este 1 de mayo dejó en evidencia que estamos en contraflecha. Otro año más que se repiten las viejas y desgastadas prácticas. No se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación, no se han considerado las diferencias entre los rubros, no se han tomado en cuenta las posibilidades y condiciones reales de cada sector, no se han buscado mejores parámetros para responder a los rubros que aún no se recuperan, no se han corregido las injusticias, no se han dado propuestas para ponernos al día con el mundo y nuestros tiempos. El gobierno no ha dado ninguna respuesta a ninguna de las propuestas. Se han pronunciado muchos discursos con consignas del siglo pasado, lamentablemente, mientras que nos siguen amenazando nuevas incertidumbres en el mundo. Mientras todos sabemos que ya están llegando las olas expansivas de la guerra. En este 1 de mayo, lamentablemente nadie ha ganado. Pero lo más triste es que se sigan perdiendo las esperanzas para los jóvenes, esos más de 100.000 aspirantes que buscan trabajo y oficio cada año, que se sigan perdiendo las esperanzas para los que se esfuerzan para recuperarse de lo perdido por la pandemia, porque lamentablemente nos estamos quedando sin el dinero para crear nuevos empleos y nuevos empleos de calidad. Lamentablemente seguimos viendo rituales del pasado que no resuelven los problemas de hoy. En vez de facilitar la vida a quien arriesga su patrimonio, se le ponen cada vez nuevas cargas. La COP se dedica a exigir, exigir y exigir, a armar pliegos petitorios con cientos de puntos. El gobierno se dedica a decretar sin conocer, a decretar desde los escritorios, exigir,
decretar, disponer de lo que otros, las familias, las empresas han generado, es más fácil que buscar todos los días cómo vender más, cómo tener más para pagar los sueldos, cómo responder a las cargas sociales, a los impuestos, a los intereses, a los pagos a proveedores, a cumplir con el banco. Lamentablemente Bolivia va perdiendo otra oportunidad. Repito que nosotros no disfrutamos del feriado, nuestra realidad es ver cómo vamos a pagar esta cuenta, esta nueva cuenta, y eso nos deja inquietos, preocupados, nos hace sentir que la carga sobre nuestros hombros es cada vez más pesada. En resumen, a partir de hoy hay más rigidez en las cosas que fácilmente se han venido resolviendo en el día a día entre trabajadores y empleadores. A partir de hoy hay más privilegios para los de siempre y nada para aquellos más de 100.000 que sueñan con un empleo de calidad. Nada para los que aún no se recuperan de los impactos de la pandemia. Nuestra realidad es la del esfuerzo, de arriesgar nuestro patrimonio familiar, de responder a diario al mercado, a las necesidades de los trabajadores, a los proveedores, a nuestra comunidad. Pero sabemos enfrentar la adversidad, de eso no hay duda. Y a pesar de la preocupación, del insomnio, nos mantenemos de pie. Seguiremos siendo más creativos, cada vez más innovadores, cada vez más preocupados y responsables con nuestros trabajadores, porque nosotros no necesitamos decretos para avanzar. No necesitamos decretos para progresar junto a todos nuestros trabajadores. Todos los días damos alguna solución con los trabajadores. Todos los días mejoramos algo, aunque sea un pequeñísimo detalle. Y eso, amigos de la prensa, es lo que nos ha dejado preocupados y nos ha dejado el sabor de este 1 de mayo.